Bueno, pues como ya antes le he anunciado en el avance y en el informativo y todo esto, hoy comenzamos una nueva andadura. Hoy comenzamos un nuevo programa con Rafael Morillo que hemos titulado Creo, por eso hablo. Y bueno, Rafael nos va a hablar de todo lo que él va trabajando, de todo lo que él va investigando y que es muy interesante. Entonces hoy el programa se va a dividir en dos partes. A los 10 minutos me ha dicho Rafael que le levante la mano para pasar al otro tema y así lo voy a hacer. Y vamos a hablar en principio... Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Que yo me lío a hablar y no paro. En principio, en el principio de este programa vamos a hablar sobre María de Nazaret y en el segundo vamos a hablar sobre Santa María de la Encarnación del poblado de Setefilla. Tengo que decirte una cosa, Rafael. Dime. Que el otro día me dijeron que me gusta el programa de Rafael Morillo porque es que Rafael Morillo es que habla muy bien. ¿Cómo? Que Rafael Morillo habla muy bien. Y le gustaba mucho todas las cosas que tú 40 cuentas. años de maestro, claro. procurando hablar lo más clarito posible. Pues para eso que se los nota. alumnos me entiendan. Eso se nota. Entonces, me lo dijo nuestra María Pérez, que viene los jueves. Sí. Y me lo dijo, que le había gustado muchísimo. Digo, bueno, pues María, a partir de ahora los martes tenemos aquí a Rafael Morillo. Muchas gracias. Así que vamos a comenzar. Bueno, Rafael, vamos a hablar sobre María de Nazaret, la madre de Jesús. Bien. ¿Y por qué proponemos este personaje? Porque en María, en su itinerario de mujer creyente, en su aceptación de los proyectos de Dios, en María estamos todos. Su fe, serena o turbada, era la nuestra. Su flaqueza, su generosidad o su entrega eran las nuestras. El esfuerzo y la gratitud de su búsqueda y aceptación son reflejos de la inquietud de la juventud de María. Su historia es la historia de tantos hombres y mujeres como vivimos en este mundo. He pronunciado la palabra fe. La palabra fe se va a decir en muchas ocasiones, pero es importante que recordemos que fe no es solamente creer. Fíjate bien, no es solamente creer. Fe es vivir de acuerdo con lo que se cree. Si yo digo que tengo mucha fe, que voy a misa, que comulgo, como lo hago, pero cuando salgo de la puerta para afuera soy un saborío con los demás, claro, no le doy el sitio a los demás, esa fe no sirve es para fe. nada. Esa fe es vana. Claro. Pues bien, ya aclarado lo que significa la palabra fe, como la Virgen, como María, hombres y mujeres guardan grandes riquezas emotivas. Suelen ser sencillos, imaginativos y sociales. Necesitan la apertura de y hacia los demás. Y en el fondo necesitan la apertura de y hacia Dios. Descubrir a María, una persona humana, de carne y hueso, como todos nosotros, no podemos decir que María no sintiera nuestras debilidades o nunca sufriera la tentación. Si a su Hijo, al que no supo de pecado por nosotros, el Padre lo trató como un pecador, como leemos en la segunda carta de los Corintios, podemos pensar que María experimentó también las consecuencias del pecado. No debió de ser nada fácil para María vivir radicalmente de fe, entregándose definitivamente a la voluntad de Dios, vivir enteramente para los demás. No le debió de resultar nada fácil callar, decir que sí, escuchar palabras que no entendía o anuncios dolorosos, aceptar la separación progresiva y la entrega del Hijo. Hubo de sufrir duda, la lucha, el miedo, el dolor, la humillación.
Hubo de temblar y llorar ante el vaciarse radical que se le pedía. María era humana, no era una diosa, distante de nosotros. Fue perfecta, por ello es modelo de la nueva humanidad. Es la nueva y bendita Eva, madre de la verdadera vida, vida con mayúscula. Fue Eva pero creyente, Eva pero obediente, Eva pero desde el amor. Ahondar en la figura de María, pocos creyentes han quedado enraizados en la memoria de las generaciones cristianas y ninguno como ella ha influido tanto en la vivencia de la fe en Cristo como María, la Virgen Madre de Dios. María conoció a Jesús como nadie. Ella le dio la luz y el cuerpo, el alimento y el vestido. Acompañó sus primeros pasos. Estuvo con él mientras consumaba el último gesto de su vida, el paso al Padre, la muerte en la cruz. María tuvo que ir alejándose física y espiritualmente de su Hijo para ser creyente. Su voluntad en la encarnación de Dios. Allí precisamente empezó su calvario. El mayor obstáculo para la vida de fe de María estaba situado en su familiaridad con Jesús. ¿Quién como María podría decir que su Dios, el Dios de sus padres y el Dios de su pueblo, es uno de su familia? Nuestras dificultades de fe son, en comparación con la suya, mero eco y simple balbuceo. Adentrarse en el misterio de María, muchas cosas bonitas se dicen de ella y a la Virgen. Basta repasar las letanías o asistir a las fiestas marianas populares, pero el piropo más bonito le vino del mismo Dios, la llena de gracia, la sabiduría, la favorecida. Gracia es todo aquello que hemos recibido de Dios gratuitamente, es decir, todo. Gracia es cada uno de los dones, de los regalos, con que Dios nos capacita para hacer nuestra transformación en Él, para vivir su misma vida divina, sin dejar de ser humano. María es agraciada y agradecida, henchida y preñada de gracia. No hay en ella nada de falsedad, de fealdad o de amargura. Todo en ella es gozo, hermosura, bendición y favor. En el lenguaje de la época, María se pronunciaba Miriam o Mariam. Los judíos prestaban mucha atención al significado de los nombres, y el de María quiere decir la amada, la preferida de Dios. Y también, en una derivación egipcia, la hermosa, la bella. Según otros autores, significaría princesa y señora. Si así fuera, los cristianos no nos desviamos del significado de su nombre cuando la llamamos Nuestra Señora. La imagen de María que las primeras comunidades cristianas descubrieron fue la de mujer creyente. Según el evangelista Lucas, la situación privilegiada de María se inició con su apertura sin reservas a la voluntad de Dios, que quiso disponer de su vientre, lo vemos en el Evangelio de Lucas, y se cerró cuando María compartió la ausencia de Jesús y la oración a Dios con los discípulos, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Y según el evangelista Juan, María tendrá un papel destacado en el momento que nazca la fe de los discípulos en Pentecostés, y de pie afrontará la muerte de Jesús y el nacimiento de la comunidad cristiana en Pentecostés. Si Lucas se fija en el destino personal de María,
en su camino de fe, que la llevó a acoger como hijo de Dios a su propio hijo, Juan, el evangelista, resalta cómo María estuvo presente siempre en los inicios de la fidelidad de los discípulos, pero ambos coinciden en que al final el puesto de la madre de Jesús estaba entre los creyentes en Cristo. La comunidad cristiana es lugar de encuentro con María. Rafael, tenemos que pasar al otro tema, pero te voy a decir yo antes algo. Dime. Yo a María la percibo como una mujer muy valiente. Muy valiente. Para la época que le tocó vivir. Por supuesto. Apostó mucho. La podían haber apedreado. Claro. Si José la denuncia. Claro. Cuando llegó de Ain Karim, de haber estado ayudando a su prima Santa Isabel, que fue la madre de Juan el Bautista, que era prima de la Virgen, pues cuando José la vio que llegó al 6º mes de embarazo, ya se le notaba el vientre que estaba embarazada. Y sin embargo José se le cayeron los brazos y dudó mucho en denunciarla. Claro. Si la hubiera denunciado, todo Nazaret la hubiera lapidado. Pero el ángel se le apareció, porque a San José la presencia de Dios se le aparece siempre en un ángel. El ángel le dijo: José, no temas en tomar a María como esposa, porque lo que hay en su vientre no es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Y ahí entra la fe en nosotros. O lo creemos o no lo creemos. Si lo creemos, tendremos que llevar una vida lo más parecida a la vida que llevó María. Rafael, tenemos que hablar otro día de la figura de José. Sí. También. Sí, porque la figura de José, pero José, el pobrecito mío, entra muy pocas veces. Sí. Entra muy pocas veces. Por eso, es más como... Tiene ahí un misterio exactamente, que deberíamos de hablar de él. Entra en la sombra. Entra en la sombra. Ya ves, si se le niega a José, que no solamente se le pide que acepte como hijo al Hijo de Dios, sino que se le dice que le ponga el nombre de Jesús, Yeshua, que significa Dios salva. El nombre del niño que nacía era privilegio del padre, y hasta eso le niegan a José. Fíjate. Que le ponga el nombre que él hubiera querido. Bueno, pues otro día hablaremos de José, pero ahora, en esta segunda parte, vamos a hablar de Santa María de la Encarnación del poblado de Setefilla. Muy bien, pues mira. Venga, Rafael. Cuando a alguien de Lora o residente en Lora desde hace mucho tiempo le oigáis decir la Virgen, ya se sabe, es la de Setefilla la que nombra. Hasta tal extremo que los loreños apretados, yo nunca lo he dicho, viva la madre de los loreños, porque hay personas que viven en Lora desde hace mucho tiempo. Sí. Sus hijos han nacido en Lora y pueden querer a la Virgen de Setefilla lo mismo que cualquiera de los que hemos nacido aquí. Por eso yo nunca digo viva la madre de los loreños. Este viva tenía una segunda parte, la cual te diré después en privado, porque no lo quiero decir en público. Estupendo. Pero era lamentable. Fue conquistada el poblado de Setefilla por el rey San Fernando, probablemente en 1240. Rafael, estamos hablando del poblado de Setefilla, no del que existe actualmente. No, el que vive actualmente de colonización. Eso es. Era el poblado de Setefilla antiguo, que tenía su ermita, tenía su Virgen, porque en Lora no había imagen de la Virgen. Fue conquistada por el rey San Fernando, probablemente, como he dicho, en 1240, igual que Setefilla y otros lugares próximos. Quiero hablar de dos
de dos fotografías que he visto en el libro de don José Montoto, la campana de Santana, que luego diremos por qué toca, y la cruz que hay en la Alameda, en el Aza de las Moreas, también tiene su significado. La Virgen no era propiamente de Lora. Lora no tenía imagen de la Virgen. Fue en 1987 cuando se corona a la Virgen. Yo entonces estaba en la Junta de Gobierno, y cuando se le consigue, gracias al padre Juan Manuel Lozano, que tenía mucha mano en Roma, cuando se le concede el patronato litúrgico. O sea que la Virgen es patrona de Lora litúrgicamente, moralmente, de corazón, desde mucho antes, claro, pero litúrgicamente desde 1987. En 1971, don José Gallego Banacloche, murciano, pero un amante de Lora y un amante del barrio del Pozo, de mi calle, sí, pues propuso en el ayuntamiento, en un pleno, la coronación de la Virgen. Pero el loreñismo no aceptó aquella propuesta, porque ese hombre no era de Lora, era murciano, pero quería a Lora a más no poder. Hizo por Lora muchísimo y por los loreños, pero en 1971 no se consiguió la coronación. En aquellos entonces la Virgen y la Hermandad pertenecían al ayuntamiento, y fue precisamente el primer alcalde de la democracia, don Manuel Ledro León, sí, un gran hombre, un gran alcalde, el que cedió todos los derechos sobre la hermandad que tenía el ayuntamiento, se los cedió a la hermandad, porque dice, puede venir otro alcalde que no sea devoto de la Virgen, claro, difícilmente lo veo, porque se le echaría el pueblo encima, pero él quiso darle todos los derechos del patronato a la hermandad. La Virgen, una Virgen sedente, sentada, por eso es tan bajita, mide unos 71 centímetros, y por una peana, porque está sobre una peana, llega a medir 90 centímetros. Su vestido era encarnado con destellos dorados, con dos asas a los lados para su fácil traspaso, sí, un manto azul con estrellas. El niño, que no es el que actualmente tiene, por supuesto, pues el niño lo sustentaba en el brazo derecho, hasta que en el siglo XVII la moda de vestir las imágenes le aserraron el niño, le hicieron uno nuevo que lo presenta con sus manos, fue reemplazado por otro, y este niño primitivo de la Virgen pues se lo cedieron a las hermanas mercedarias del convento de la Roda. Y cuando las mercedarias fueron a recogerlo, se lo llevaron a Madrid, cuando fueron a Madrid a instituir la orden mercedaria. Este niño, las monjas lo tienen en la cocina, y cuando va alguien que es de Lora, le enseñan otro niño, bien, porque temen que se apiaden, o sea, que se agarren al niño y se lo lleven. El niño es propio de aquella época, no es muy bonito, pero ellas le tienen un gran cariño. Claro. Setefilla es un pueblo en decadencia, era un pueblo pequeño, y en el tránsito del siglo XVI, la guerra y la atracción a América habían dado lugar a una despoblación acentuada. El viejo pueblo de Setefilla
los pocos que quedaban, aunque quedaban allí las autoridades, se vinieron a vivir a Lora y hicieron sus casas de la ermita de Santa Ana para los semáforos, para el albalejo. De ahí viene la tradición de que cuando pedían a la Virgen para que viniera a Lora, era el viejo, más viejo, que vivía de Santana para allá, sí, el que sacaban en un sillón, iba al hermano mayor, iba al párroco, iba al alcalde, porque entonces todavía pertenecía al ayuntamiento, pedía a la Virgen. De ahí viene la tradición del viejo. Los años pasaron y cada vez había más dificultad en sacar al hombre mayor, porque los mismos familiares se oponían, claro, a una persona mayor. Una mayor, ese movimiento tan... En un sillón, con claro, traqueteo. Sí, traqueteo. Y entonces se decidió la hermandad en cabildo extraordinario en que fuera el hermano más antiguo residente en Lora. Sin importar la calle. Sin importar la calle. De ahí viene que pidió la Virgen don Cesáreo Montoto, don Palomar, el Chico San, eran los más antiguos en la hermandad y ellos fueron los que pedían a la Virgen. Iban solamente a la iglesia de la Asunción, pedían al párroco y le decían: señor cura párroco, el pueblo de Lora quiere que venga la Virgen. ¿Usted qué dice? Inmediatamente el párroco le daba entrada. La Virgen no tenía capilla. Después se le hizo una capilla con su retablo. También venía la tradición de que cuando iba a venir la Virgen, el día antes o 2 días antes, venía nuestro Padre Jesús, porque la devoción de Lora estuvo muy ligada a nuestro Padre Jesús, y como hijo de la Virgen venía y lo ponía en la capilla donde actualmente está el Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Y allí permanecía nuestro Padre Jesús mientras estaba aquí la Virgen. Posteriormente se vio, y cuando se creó la parroquia de nuestro Padre Jesús, sí, que Jesús venía, estaba aquí 2 o 3 días, se decía una función, pero se llevaban lógicamente a nuestro Padre Jesús a su parroquia. El origen del pañuelo. Sí. ¿Por qué el origen del pañuelo? Porque los que no conocen esa tradición, dicen, sobre todo los que no son de aquí. Claro. Dicen, bueno, ¿y el pañuelo por qué? Pues muy sencillo. Porque antes de que viniera la Virgen, iban los rosarios de penitencia. Unas veces iba el del hombre y a continuación el de las mujeres, o en la próxima ocasión que venía la Virgen, iban las mujeres y después los hombres. Sí. Después hacían 9 días de rogativa, y si no venía la lluvia, por ejemplo, entonces ya se acordaba el día que iba a venir la Virgen. Y los hombres iban con pañuelos, y las mujeres eran muy bonitos, porque las mujeres hoy día no llevan pañuelos, pero en aquellos entonces llevaban unos pañolillos de colores que daban un colorido muy bonito cuando iban subiendo la Virgen, las escaleretas. El de los hombres, ¿por qué? Pues porque por aquellos entonces los hombres generalmente llevaban cubierta la cabeza, con gorra o con sombrero, pero en los rosarios no se veía bien, llegó el momento en que no se veía bien que fueran cubiertos. Sí. El ir descubierto, los hombres no estaban acostumbrados a ir descubiertos, le temían al polvo, le temían al frío, y por eso se sustituyó por el pañuelo. Pañuelo que durante el Día de la Virgen llevamos los hombres, pero que cuando se está celebrando la función a la Virgen, inmediatamente los sacerdotes y la mayoría de los hombres nos quitamos el pañuelo, para no estar cubiertos
en la consagración. Claro. Bueno, Rafael, Dime. que nos tenemos que ir. Que bueno, pues hasta el mismo Papa en la consagración se quita el solideo. Sí, claro. Nosotros nos quitamos el pañuelo. Por respeto. Así es. Bueno, Rafael, que un placer tenerte aquí. ¿Qué? Que es un placer tenerte aquí. Y a mí un placer venir y ser entrevistado por ti. Era lo más lejos que yo tenía. Pues fíjate. Pensaba de pedírtelo y fuiste tú la que me lo ofreciste. Así es. Aprendemos mucho y siempre es un placer que vengas por aquí. Así que te esperamos el próximo martes. Si Dios quiere, aquí estaremos, porque ha quedado material claro de que una sí. parte y de otra. Eso lo sé yo, que tienes ahí material para seguir. Y a mí me está sirviendo, claro, porque estoy leyendo cosas que yo no conocía. Fíjate, o sea, estás descubriendo cosas ahora. Exactamente. Y eso siempre es muy bueno, siempre muy bueno. Transmitiéndoselo a mi querido pueblo de Lora. Así es. Y que te quieren mucho, Rafael. Sí. Bueno, pues. Y yo a él. Hasta la semana que viene. Si Dios quiere.